Muy buenas noches, tardes, mañanas. Nos encontramos nuevamente en la noche de los tiempos. Hoy estamos en una fecha de agosto, Septiembre. septiembre. Sí, septiembre. Cerca de primavera. Hoy estamos en una fecha de septiembre, cerca de primavera del 2025, escuchando de fondo la quinta sinfonía de Mahler. Maravilla. Y venimos nuevamente con un gran amigo de la casa, Bueno, ahora es mi casa. a adentrarnos nuevamente en otra retórica, podría decirse, Sí. en otro discurso. Me gusta la retórica, sí. La resignificación. Y justamente hablando de resignificaciones, me parece muy razonable que nuestro compañero se resignifique a su persona desde la última vez. Bien. Mi compañero Cristian Chalco. ¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Chalco. ¿Quién soy ahora? Creo que sigo siendo el mismo. No soy el mismo, es verdad. Han pasado bueno. cosas, sí. Pasaron varias cosas, o eventos en todo caso, que han modificado bastante mi vida en los últimos meses. Así que no soy el mismo. Años, ya pasó un año casi. Un año, sí, creo. Pero es verdad, en poco tiempo pasaron muchas cosas que condicionaron mucho al Cristian de quien era hace un año, ¿no? Y está bien, ¿no? Creo que estamos en constante cambio y evolucionando para bien. Justamente a partir de eso, Sí. podemos empezar con qué entendés vos por qué es la resignificación. ¿A qué nos llamamos hoy para hablar de resignificación? Siempre me pones en ese lugar de definir las cosas. Pero bueno, yo creo que cuando hablamos de resignificar, nos referimos a darle nombre a aquello que ya vivimos. Claro, Me encantó. eso es resignificar. Eso es resignificar. Sí, tal cual. Darle nombre a aquello que ya vivimos. Claro. Un nuevo nombre, No. o darle un nombre primeramente. Darle un nuevo nombre, sí, es eso. Darle un nuevo nombre a aquello que ya vivimos. Cuando me refiero a aquello, me refiero a todo lo que se te ocurra, ¿no? A un objeto, a un lugar, una canción, a un símbolo. Algo que te represente algo, o te recuerde algo en un momento vivido. Un signo. Un signo. Una semiótica. Sí, es eso. Creo que es eso. Entonces, hoy Darle un nombre a ese signo. Darle un significado a ese signo. O darle un significado. Cambiar el. Darle un nuevo nombre. Es eso, darle un nuevo nombre a lo ya vivido. Darle un nuevo nombre a lo ya vivido. Creo que es lo importante de resignificar. Por ejemplo, bueno, ¿qué nos lleva acá hoy? Muchas cosas, que lo que pasa es que veníamos posponiendo, ¿viste? Este encuentro, pero ahora hoy se nos dio. Y creo que nació cuando fuimos a las islas, me parece. Ajá. Que ahí hablamos o me hablaste vos de una película, una pareja que cumplía como 50 años de casado, ¿viste? Sí. Esa, de ahí nace el. Creo que es verdad, ese es el punto que nos trae creo que acá. sí, porque Ahí nació el germen. Bueno, esa historia es así, es de una película que son dos personas, una pareja de ancianos que están hablando en una mesa y uno le pregunta, le ofrece a la mujer, ¿querés que vayamos a las cataratas del Niágara? Y la mujer le dice, ¿para qué? Si ya fuimos. ¿Para qué? Si ya fuimos hace 40 años. Y el señor le contesta algo, porque tenemos 40 años más, digamos. Como Claro. que sí, fuimos hace 40 años, pero ahora pasaron 40 años más, nosotros somos otros. No, esto dice, ¿para qué? ¿Para qué vamos a ir si está siempre esa cascada, la cascada sigue siempre la misma?
Eso dice, ¿para qué vamos a ir si la cascada sigue siendo siempre la misma? Y el Señor le dice, pero nosotros no. Claro. Ahí está, eso es lo que generó algo en mí esa tarde en la isla, porque ¿qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que cambió, no? ¿Qué es lo que cambió? Y yo me acuerdo que me quedé pensando en ese momento, en eso, y creo que te di una respuesta en su momento, o lo que yo creía, viste, pero que en el transcurso de los días realmente tuve una respuesta que te la di, que es que, bueno, porque es algo medio entendible, ¿no? Que después de 40 años, o después de 30 años, o después de 3 días, no somos los mismos. A lo cambia, ¿viste? ¿Qué es lo que condiciona? ¿Cuándo dejamos? ¿Qué es lo que, o sea, en qué momento cambia, ¿viste? Eso me llama eso del tiempo, ¿no? Porque, sí, incluso se podría decir que o sea, ¿cuándo cambia nuestro...? Porque, no sé, yo supongo que en 3 segundos seguimos siendo el mismo, pero ya, no sé, en un día no somos los mismos. ¿Qué es el clic que hace que diga, bueno, ya no somos los mismos, cambiamos? Son los recuerdos. Creo que eso es lo que genera... poder procesarlo, poderlo verlo en retrospectiva. Claro, porque todo lo que sucede ahora mismo, y lo que está por suceder quizás mañana también, va a generar un recuerdo. Y nosotros vamos a asociar todo lo que estamos viviendo ahora con los recuerdos. Entonces la persona que fue a las cataratas de Niágara hace 40 años fue un hombre de hace 40 años. Y los recuerdos básicamente son significantes, ¿viste? La diferencia entre significado y significante, que vos significado, vamos poniendo este ejemplo de la cascada, ¿no? El significado es una cascada, vos ves una cascada, ¿no? Pero el significante, que es para mí donde se forman los recuerdos, o un significante es un recuerdo, por así decirlo, cambian los significantes. Porque un significante es, bueno, sí, vio la cascada, pero como el agua era azul, le hizo acordar al vestido que tenía su abuela. O bueno. es a lo que te llevó, digamos, encontrarte con ese significado, con ese real, ¿viste? Ponerle silla. Y el significante va cambiando en cada momento, porque quizá de chiquito vos te caíste de una silla y tu significante silla, lo que te produce ver una silla es algo malo, por así decirlo, angustiante. Y no sé, después creciste y la silla empezó a tomar otros significantes. Bueno, te diste cuenta que aparte de caerte, te sentabas. Entonces, bueno, empezó a ir ganando amor, ¿no? Claro, es justamente eso, ¿no? De darle... de lo vivido, o sea, ¿qué es lo que cambia en esos tanto tiempo? Bueno, son lo que decís vos, es el resignificante, el darle el resignificante, muy buena esa palabra. Es darle, justamente eso, resignificar, ¿no? Resignificar. Uno tiene que empezar, o no sé si empezar, pero uno tiene que darse cuenta que resignifica los símbolos, las cosas, los elementos, las situaciones vividas, los espacios donde uno concurre. Sí. Porque bueno, eso yo lo veo, o creo que es así, y bueno, nació justamente en las islas hace un par de semanas y que nos lleva acá porque justamente creo que los dos quizás estamos viviendo cosas ya vividas. Sí, cambios, ¿no? Sobre todo me lo voy a permitir a mí, que en estos últimos meses tuve bastantes situaciones que me han generado cambios, y para bien calculo yo, donde he aprendido a resignificar lugares, canciones, eventos, imágenes, y a darle algo más, una fuga. No sé si fuga, pero darle algo más lindo a aquello lo cual me condicionaba a no verlo, a no estar, a no escucharlo. Bueno, a mí se me ocurre con esto de resignificar, un poco... Hay un planteo que lo hace Guattari, perdón, que bueno, tiene un libro que se llama Líneas de fuga. Y bueno, en este libro habla del deseo como exilio. O sea, el deseo como, viste, el exilio es abandono, es escapada, por así decirlo, ¿no? El deseo como exilio. ¿Y exilio de qué? Exilio muchas veces me parece que va de esos... significantes que uno ya tiene incorporado, mimetizado, unido a vos.
Y a veces es necesario exiliar, o sea, ¿cómo resignificamos? Esa es mi pregunta. ¿Cómo resignificamos? Me parece que parte de un poco de esto de exiliarse del significante que uno ya tiene preestablecido para alejarse a un vacío. Y a partir de ese vacío poder generar una nueva imagen, un nuevo significante. Es todo simbólico, ¿viste? Sí, sí. Pero es necesario como llegar a esa fuga, me parece, para poder resignificar, llegar a ese vacío de poder olvidar de alguna manera, ¿no? De poder olvidar no sé si olvidar el significante viejo, creo que el vacío está bien. Darle lugar al vacío. Porque estaba tratando de recordar lo último que dijiste de la fuga, del exilio. Del exilio y la fuga. Para poder resignificar, o sea, es necesario el vacío para mí. Sí. El vacío de exiliarse de abandonar ese otro significante, ¿no? Y produce un vacío el aislarse de ese otro significante, ¿no? Porque es como que es una pérdida. ¿En qué momento, ahí está más horrible que te quería decir, en qué momento uno puede darse el espacio para resignificar? Y es importantísimo. Y es cuando aquello que, repito la otra vez lo mismo, un espacio, una canción, un tiempo, un momento, una vista, una foto, te genera algo. Sí. Y te puede generar algo, no sé, algo que te saque más aleros, ¿viste? A la plenitud, ¿no? Donde deberíamos estar más cerca, pero también te puede llevar al otro lugar, claro. Al alero, a la pulsión de muerte, ¿no? Donde... Puede decir que también, hay como esa la otra dirección. Claro, aleros o a la pulsión de muerte. Te puede generar, claro, al Thanos. Esa situación o evento, canción, lo que se te ocurra, te puede llevar a diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, mi madre, capaz que de niño le tenía miedo porque sabía que si yo realizaba tal acción, me iba, a injuriar de alguna manera. Pero ahora no, ahora la veo a mi madre y tiene me genera otra cosa mi madre, me genera otra sensación como de seguridad ahora, en este momento de mi vida, no sé. Otro significante. Cariño, claro, tal cual. Y justamente es eso, es darte cuenta que alguien, algo o lo que sea te genera algo. Entonces cuando te genera, usualmente es cuando te genera felicidad o tristeza. Si hay algo que me genera tristeza y me identifico ese objeto que me genera tristeza, tengo que evaluar. Tengo que analizar por qué este sujeto o esta persona o este objeto me genera este sentimiento. Entonces, si uno se entiende que le genera eso y por qué le genera eso, ahí empieza a trabajar el resignificado. O no, porque simplemente capaz que no querés resignificar algo y simplemente lo dejás en el lugar donde está y nunca vas a llegar al vacío, ¿viste? Nunca va a haber fuga, siempre vas a estar encajado en esa situación de tristeza o alegría con ese objeto que estás viendo o escuchando. ¿Y por qué sería que a veces es como que por ejemplo, un significante te produce angustia? Esto es lo que yo quiero pensar, ¿no? Un significante que a vos te pone triste, te angustia. ¿Por qué no podemos resignificarlo? Si ya de por sí nos da placer. Porque a veces no sé si decir nos cuesta resignificarlo. Sí. ¿Por qué aguantamos esa angustia, digamos? Y porque nos cuesta perder a veces. Porque a veces es necesario en las situaciones de tristeza o de angustia. Entonces tenemos que volver a eso. ¿Y qué es perder? ¿Perder qué? Y perder un motivo, calculo. Perder el motivo de estar triste. Que no está mal. Bueno. Perder el motivo de estar triste. Claro. ¿Y por qué decís que nos costará perder el motivo de estar triste? Necesitamos sentir, ¿vale? Hay que sentir. Y uno a veces necesita sentir. Claro, hay heridas que son necesarias, creo. Como un recuerdo. Es como siento como si uno tuviera algo clavado, ¿viste? Y de acuerdo
a cuán tan profundo es, cuesta más sacarlo que no, ¿viste? Claro. Como que siento que es como que te clava una herida y viste que no es que algo que desciende gradual, ¿viste? Toda herida, dependiendo de cuál profunda es, te va a doler más o menos. Siento que a veces los traumas mentales pueden ser una cosa así, ¿viste? De acuerdo a la profundidad, el impacto es mayor, pero es que quizá... Pero ahí voy a lo que vos decías, que hay veces que es necesario tener ese motivo. A veces es necesario sentir esa tristeza. Sí, es necesario. Sentir la herida. Sí. A veces no solamente sentirla, sino también tenerla en presente. Tenerla presente. Porque... Es que uno la tiene presente. Es que sí. No todo el tiempo estamos felices, no todo el tiempo estamos tristes. Pero quizás hay un momento donde estemos confundidos y nos pase algo y no sabemos qué nos pasa. Y nos encontramos con ese objeto que nos genera esa tristeza. Entonces tenemos que empezar a analizar el motivo de esa situación o simplemente darte cuenta que estás triste por recordar algo o haber visto algo. Porque no te ha pasado a veces que, o por lo menos me ha pasado a mí, que me negaba a sentirme triste. ¿Te negabas a sentirte triste? Claro, no, era como, estaba medio... Sí, pasa que uno siempre se quiere escapar de esa tristeza. A veces creo que siempre uno se quiere escapar de esa tristeza. Sí. Eso es mi pregunta. ¿Por qué uno se niega? Es como que se quiere negar a sentirse triste también. Bueno, por el dolor mismo. Claro, uno no quiere sentir dolor. Entonces como que no hay fuga. Nunca vas a poder escapar de es como que es necesario sentir ese dolor. Sí, es algo necesario. No es que es una cuestión de... O sea, no se le puede escapar porque es algo necesario. Sí, uno no puede no escuchar a lo que le... Al dolor. Al dolor, no, tiene que estar presente el dolor. Porque es un recuerdo, ¿no? Es una situación vivida y las situaciones de vida a veces hay que recordarlas y darles un resignificado. Porque no quiere decir que esto siempre salga bien. Pero la idea es, bueno, darle un bien resignificado a la vida en general, ¿no? A las cosas que nos acontecen, a las calles de esta ciudad, viste, que no es muy grande y que seguramente hay ciertos rincones que te recuerdan momentos lindos o tristes de tu vida y eso, justamente, hay que darle un resignificado, porque si no pasa a ser todo, no digo que esté mal, pero pasa a ser como todo muy melancólico, muy triste o muy nostálgico, pero hay que darle espacio a esto de darle un significado nuevo a lo ya vivido. ¿Y por qué decir que... ¿Por qué...? ¿Vos decís que se podría describir como el proceso del resignificado? Bueno, yo creo que lo voy a intentar ahora. A ver. Tiene que ver con entender que hay un objeto que desencadena un sentimiento, ¿no? Entonces, una vez cuando identificamos ese objeto, que puede ser abstracto o concreto, vamos a tratar de ver qué es lo que nos genera angustia, tristeza, ansiedad, alegría, pasión, euforia, furia. Y una vez que entendemos qué es lo que nos genera, hay que tratar de analizar por qué este objeto nos genera esto. Entonces ahí puede que empieces a rebuscar en tus recuerdos, ¿no? ¿Por qué me genera esto? ¿A qué me recuerda? Y ahí haces un propio análisis, ¿no? O también con otra persona, un analista que te ayude a ver esto y lograr identificar, bueno, esta situación me genera alegría porque me recuerda cuando, no sé, mi madre me levantó. Sí, entiendo, es como ir un paso, es como, está bueno porque es como que uno tiene, es darle un paso, una mirada más, ¿viste? Es como saltear, yo lo entendía así, ¿viste? Como que vos recordás algo, una escena, ¿viste? Y decís, no sé, la escena es que a vos te dieron un pelotazo y claro, se te tumbaron una taza y todos se te cagaron de risa, ¿viste? Y eso capaz uno lo enoja, ¿viste? Y creo que vos lo que vos planteas es decir en ese momento,
esto que me está pasando, o esto que estoy recordando en ese momento que me pasó, ¿a qué me recuerda? Y quizá me lleva a un significante de que cuando era más chiquito todavía, también, no sé, te molestaban cuando era más chiquito y por eso te hace recordar ese otro momento, claro, que ya más de tu pasado, que decís, ya lo viví, lo viviste a eso, en otro momento, viste, de tu vida. Ujú. Y eso te recuerda tal otra cosa, y quizás esa tal otra cosa de que a vos te molestaba que de muy chiquito te hagan bullying, por así decirlo, te lleva a otra cosa más, que pasa, no sé, a la relación que vos tuviste con tu padre. ¿Entendés lo que voy? Sí. Es como que es darle como, pero es como otra... Es como relacionar, ¿no? Es como, sí, darle una vuelta de tuerca más Claro, a la sí. cosa. Sí, una vuelta de tuerca. Porque esto, me gustó eso que dijiste, esto que me está, eso que recuerdo, ¿a qué me recuerda? Claro, es eso justamente. Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? A hablar del recuerdo. El cordis. Y acá es donde, si entendés qué es aquello que te genera y por qué te genera eso, puedes empezar a trabajar sobre esto. Y ya está, lo tenés ahí, sabés el motivo o no de aquello que te generó esa situación de incomodidad. Sí, Entonces, el motivo. Claro, entonces uno tiene que empezar a ya entender eso y a darle un espacio a este evento, a esta situación, para llevarlo al vacío, ¿no? Claramente. Y ahí mismo a reconstruir. ¡No! A reconstruir. Porque Sos la puta hostia, boludo. Porque te lleva a eso, man. Te lleva a volver a la nada. Volver a la nada, volver al vacío. Claro, ese objeto. Esa fuga que estábamos hablando antes. Sí, ese te lleva a la fuga, entonces te lleva ese objeto a ese lugar vacío. Entonces ya no hay objeto, hay un vacío. Entonces ahí empecé a llenarlo de lo que vos estés haciendo ahora. Al Cristian o al Valentín de ahora. A eso es darle ese espacio. A eso. Construir sobre lo destruido. Qué locura, boludo. Sí. Y a construir nuevas. Sí, a resignificar. Nuevos caminos. Sí, totalmente, porque no sos el mismo Valentín de hace 5 años atrás, de hace 10 años, yo tampoco soy el mismo Cristian. Que hace un año capaz, no sé, pero no soy el mismo, porque bueno, los dos hemos vivido diferentes situaciones que nos han marcado, ¿no? Y está traumatizado, podríamos decir, ¿no? ¿O no? Qué locura, a mí siempre me lleva ahí. O sea, viste, quizás algo. Yo cuando pensaba, viste, qué significa resignificar, siempre me imagino, quizás algo ya, viste, capaz medio quemado. Va la historia, viste, pero el tema de que bueno, uno no pasa, o la frase de que uno no pasa 2 veces por el mismo río, ¿viste? Creo que viene de los griegos eso. Puede ser, sí, no estoy seguro. Pero sé que es muy viejo, sí. Pero es como que sí, uno no pasa. Pero ¿qué es lo que cambia? El entorno no cambia. Eso es lo loco, ¿viste? Que en realidad quizás sí, es algo metafórico. Pero ¿por qué es algo tan metafórico? Porque en realidad sí, es el mismo río. Uno no pasa a veces por el mismo río, pero es el mismo río. Pero no sé, es esto que nosotros estamos hablando, el significado va a ser distinto. Sí. Sí, verdad. El significado de ese río va a ser distinto. ¿Por qué? Porque uno ya pasó por ese río y quizá es como un trampolín, creo, como que vas saltando, ¿viste? De que vos, la primera vez que fuiste, el río te significó algo, no sé los primeros significantes con qué se asociarán. Supongo que algo, si hablamos del psicoanálisis, algo más edípico, de padre, relaciones familiares, ¿no? Yo me iría a las situaciones de sobrevivir. Por ejemplo, el pecho de una madre, Claro. hambre. Sí. ¿Por qué se me ocurrió eso ahora? No sé. Bueno. Porque claro, es como que yo siento que, bueno, puede ser. Porque yo te doy una cosa media random, o sea, no sé.
pasás por un río y quizás puede ser con respecto a lo que vos decís, lo primero que sentiste fue peligro. Bueno, tenés razón. Porque. Y luego, vos después cuando pases por ese mismo río, vas a recordar, a esto es lo que yo te digo que va dando como saltito. Ya cuando llegue de vuelta al mismo río, vas a recordar que ya estuviste en ese río, por ejemplo. Y vas a recordar que no pasó nada malo, que no te moriste, sobreviviste. Entonces hay menos peligro o no hay peligro. Y creo que eso es un parte de ir resignificando, pero quizá de una forma, un nivel, un estrato superficial, ¿viste? Porque también hay otro estrato que es más profundo del resignificado. Uno es eso, ¿viste? El peligro, la sobrevivencia y el peligro de la muerte, digamos, ¿no? Es el más superior para mí, pero después también es significados quizá, signos, semiótica, también en cuanto a lo social, a lo económico, o sea, no es solamente vida-muerte, ¿viste? Sino que el ser humano tiene ese tema de resignificantes de todo tipo, económicos, sociales, culturales, patrios, de lenguaje. ¿En qué sentido lo digo esto? De que tiene distintos resignificantes. Que hay distintas semióticas, ¿viste? Sí. Hay distintas semióticas y cada una tiene... Y el significado del ser humano también pasa por esos estratos más inferiores que son eso, la economía, claro, la sociedad, la cultura. Ahí hay estratos también que se tienen que resignificar, ¿viste? Que son más profundos y cuesta más resignificarlos, ¿viste? Como que cuesta más fugarlos a esos significantes. Pasa que son como... Por ejemplo, el bullying, te doy un ejemplo, ¿no? Sí. Es un estrato más profundo, ¿viste? Sí. Que pasa más allá de la vida y la muerte. Bueno, sí, yo creo que interpreté que estas situaciones no se pueden modificar. O sea, el sujeto no puede modificarlas por sí solo. Yo no puedo modificar lo que pasa con la economía del país. Pero no con la economía. Yo te digo el resignificado. Por ejemplo, te doy un ejemplo. La gente que vivió el 2001. Sí, bueno. La gente que vivió el 2001 hoy en día, épocas actuales, está todo cagado con el corralito. ¿Entendés? Hay un trauma a nivel económico, pero no que decía que no se puede cambiar el mundo, pero el mundo te afectó de cierta manera. Claro. Y eso es el significante, ¿entendés? Cómo te afectó el mundo a vos. Ahí está la parte que uno muta, ¿viste? Porque vos fuiste afectado por el mundo. Algo se movió en vos, algo... es como la ficha del dominó, ¿viste? Algo hubo un movimiento en vos, hubo una inscripción, una huella, eso es lo que dice Freud. Sí. Hubo una huella que apareció, digamos, se inscribió en vos. Y resignificar eso es agregarle un nuevo recuerdo, como decíamos. Sí, es eso. Agregarle algo nuevo a lo... Por ejemplo, en este caso de lo que te digo, bueno, ponerle que no pasa nada con el corralito, quizá en un futuro van a resignificar que ya no es tan probable que vuelva a pasar algo así, ¿viste? Sí. En ese sentido, de volver a vivirlo. Viste que recuerdo pasa por cordis, de pasar por el corazón, y estaba relacionado eso de o sea, hablando, viste lo que significa recordis, que sería de donde viene recuerdo etimológicamente, es cordis, o sea, pasar por el corazón. Es volver a vivirlo, ¿viste? Es fantástico eso, mirá. Volver a vivirlo. Sí, o sea, eso de volver, ¿y qué es volver a vivirlo, viste? Volver a sentirlo, podríamos decir. Y pasa que volver a vivirlo queda como sentir algo, o buscar sentir aquello ya vivido, ¿no? Ajá, es verdad. Tenés razón. Buscar aquello ya vivido. Claro, y uno... Es pasado. Claro, eso lleva a la nostalgia y uno no puede pretender experimentarlo ya vivido, porque no es la misma persona, no es el mismo momento, no tiene los mismos recuerdos, no sé, otra experiencia de tu vida. Así que uno se tiene... ¿Vos decís que no se puede? No se puede, no, tampoco puedes mentirte y compararlo, pero no es lo mismo, ¿no? Pasa que claro, no se puede sentir lo mismo
Es verdad, eso es imposible, porque es un momento pasado. No se puede, hay una diferencia entre sentir lo mismo, que no se puede volver a sentir lo mismo, pero sí lo que se puede sentir es qué significó esto para mí. Eso es fantástico. ¿Qué significó? A eso sí podemos. No se puede llegar a sentirlo, pero sí se puede significarlo. Eso. Hay la diferencia entre sentir y significar. Claro. Son dos cosas distintas. Porque claro, hay algo que ya pasó que vos tenés como leves resabios, ¿viste? En cuanto al sentimiento. Incluso en realidad no tenés tenés solamente el recuerdo, no tenés lo real, la angustia del momento, claro, ¿viste? tal cual. La angustia ya no está, pero lo que sí está es como el resabio de angustia, como que te generó malestar. Sí, tal cual, es eso lo que te genera. Esa angustia en este caso, ¿no? Ese sinsabor. Sí. Y bueno, es como dije antes, si vos entendés o intentás buscar qué es lo que te generó y qué fue lo que te generó eso, uno puede empezar a darle justamente el resignificado. Y te quería decir algo más, pero me acuerdo que me perdí en esto. ¿Qué era? ¿Qué era lo que te quería decir antes? ¿Qué estabas diciendo antes vos? Hablamos del recordis, como de volver a vivirlo. Volver a vivirlo, sí. Justamente creo que eso, el volver a vivirlo es lo que genera angustia, ¿no? Sí, estaba diciendo eso, claro, que no somos los... El querer volver a vivir eso genera angustia. Sí. ¿Está mal? Puede ser. Pero lo que sí está bien es darle un nuevo significado a eso. Claro, porque yo siento que es como que son dos caminos que puedes tomar, ¿viste? Como el volver a vivirlo o intentar, ante una imagen, porque viste que el recuerdo es también como esto es medio spinoziano que lo considera como un real, como algo que es real presente, ¿viste? El recuerdo. Entonces, vos a través de ese recuerdo tenés dos caminos. Uno es intentar volver a vivirlo, que eso sería algo que no... Bueno, hablando de Spinoza, disminuiría tu capacidad de orar, porque es como algo al cual no llega a ningún lado, ¿viste? No llega a ningún lado. Y lo único que te trae, en realidad es un camino errado, porque te trae angustia, por ejemplo, volver a vivir eso. El repetir. Es repetir. El repetir no debería tener cabida muchas veces, porque te estás obligando a no sentir algo nuevo. Eso, porque bueno, vos podés volver a vivir, a repetir, o podés tomar otro camino, que es el de significarlo, ¿no? Me parece. El de resignificarlo en este... El de resignificarlo, el de vivir, ¿no? El de resignificar. El entender que no va a ser lo mismo. Y ningún sentimiento o situación se va a comparar con lo ya vivido, porque no es lo mismo, no podemos igualarlo, simplemente aceptar que lo que está pasando ahora es algo nuevo, para bien o para mal, y listo, ya está, no le busques otra... Bueno, ¿sabés? Por ejemplo, sí, me gustó eso que dijiste, aceptarlo, ¿viste? Es eso. Creo que un resignificante, podríamos decir que llega hacia un punto, viste, cuando termina, digamos, un fin es aceptarlo. Uh-huh. El fin del significante, de la resignificación, es aceptar lo que pasó. Fantástico. Aceptar lo que es. Sí, lo ya vivido. Lo ya vivido y las consecuencias también. Yo, ¿sabés qué? Observo mucho en mi abuela, que ella, por ejemplo, hoy estaba hablando, llegó una amiga y le estaba contando a la amiga caminaba, todo, una abuelita también. Y bueno, mi abuela, ella le contaba que iba acá, para allá, pim pum pam, y bueno, mi abuela le dice en un momento, bueno, y yo ahora estoy con esta enfermedad, que no puedo caminar, pero ¿qué va a hacer? Lo tengo que aceptar, ¿viste? Y hay temas tan profundos, como por ejemplo... Bueno, a mi abuela la abandonó su padre, digamos, se fue, digamos. Y yo una vez le pregunté, ¿viste? Y ella la respuesta que me dio, o sea, le pregunté cómo hacía para aceptarlo, ¿viste? Sí. Para vivir con eso.
o que quizás en este caso volver a vivir eso, ¿viste? Y ella me dice, hay que hacerlo, lo tengo que aceptar, es así. Como aceptar, ese aceptar creo que es un fin. Sí. Pero ¿cómo llegas a aceptarlo, viste? Ese es el tema. El cómo llegar a aceptarlo. Pasa que tu abuela te respondió con más de... ¿Cuánto tiene? 70. Sí. Sí, verdad. Y deben tener como más de 50 años de haberlo procesado. Yo no sé si tu abuela, la polla, te hubiera respondido lo mismo hace 30 años o hace 20 años. Hay que ver qué pasó para que ella dijera, bueno, hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo, porque justamente yo no desconozco, pero yo imagino que en algún momento de tu vida te debe generar bronca esa situación de abandono, más siendo como tu gran protector, ¿no? Nuestro padre o el padre. ¿Qué te ha generado, no sé, en los últimos, apenas cuando te diste, qué te generó cuando te diste cuenta que ya no tenías padre o se fue, que pierde todo? Y después ahí te dejó una huella, te dejó un significante, el concepto de padre. ¿Y qué fue lo que cambió, no? ¿Qué fue lo que cambió en vos? Y decir, y bueno, hay que aceptarlo, se fue, ¿no? Porque seguramente hay mucha historia y mucho dolor atrás de esa aceptación, o no. Y eso es lo importante de resignificar, ¿no? Bueno, en este caso es aceptar que, bueno, ya está. ¿Qué le vas a hacer? No puedes cambiar lo que ya pasó, en todo caso. Y vivir con eso y así con muchas cosas, ¿no? Con muchas situaciones, aceptar la pérdida del otro, ¿no? La situación, por ejemplo, de terminar una relación, ¿no? Y no solamente despedirte físicamente porque no va a estar, o sí, como, no sé cómo llegarán a ese tipo de relaciones, pero ya no va a estar. Pero no solamente no va a estar, no es que no va a estar porque la persona sigue en el mismo plano que el tuyo, pero lo que ya no va a estar es el futuro, ¿no? El proyecto o el deseo, ¿no? Sí, es verdad, como que no va a estar en el futuro. Y algo... Es darle un resignificado a tu futuro. Otra vez. Porque yo, ¿sabes lo que se me ocurría a mí? O sea, por ejemplo, en traumas muy graves, así del ámbito oscuro, como puede ser asesinato, violaciones. Bueno, eso ya es. Bueno, no quería hablar de eso, porque siento que es algo delicado, ¿no? No debe ser algo sencillo de hablar. Lo que sí puedo llegar a decir es que sí debe ser complicado resignificar. ¿No? ¿Qué es lo que resignifica ahí? ¿O no? Es el acto del goce, ¿no? Del goce sexual. Entonces, o de la sexualidad genital en este caso, de resignificarla. Que darle el motivo que vos crees que merece, ¿no? De hacer el amor, por ejemplo, ¿no? De darte, o que te den la oportunidad de resignificar esa situación. No la situación vivida, sino lo que tuvo que haber significado darte amor o darse amor. Muy bueno. Pero bueno, eso creo que lo trabajarán o entenderán las personas que han pasado por eso. Y que nada, que... De lo que es dar amor. De lo que sí, de lo que es. Darse amor, ¿no? Darse el espacio para trabajarlo, para pensar y darse justicia, ¿no? A uno mismo, resignificando, ¿no? No te digo la huella que te generó, simplemente, pero sí darle un significado al amor, que justamente... Puede ser que siempre el fin es ese, ¿no? El amor, ¿no? El tema del resignificante. Terminar en un fin... Bueno, en un buen fin. Sí, no sé, la aceptación, ¿viste? Es un tema. ¿Qué es la aceptación de algo? Vos decís, porque me gustó eso que vos dijiste, aceptar volver a vivir tal cosa. Pero si uno no quiere vivir tal cosa, ¿viste?
O vos decís que el resignificarse también puede ser que sea resignificarse en lo que vos sí sentís por tal cosa. O sea, Siento que es como un círculo que no tiene una salida, boludo. ¿Me entendés? Porque hay resignificarse en que vos... O sea, vos no... Yo no, por ejemplo, las cosas que uno tiene de trauma no las quiere volver a vivir. No sé si la aceptación es aceptar que vos vuelvas a vivir eso. no. Uno no puede. Ya dijimos que uno no puede vivir lo mismo. No puede vivir lo ya vivido. Tampoco merece revivir o intentar revivir aquello ya vivido. Lo que sí merece es darle un resignificado a lo que ya vivió. Y eso lo puede intentar hacer viviendo la vida sin miedo, ¿no? Y de aceptar que nada va a ser lo mismo, ¿no? Que todo cambia constantemente, pero no nos damos cuenta. Por eso justamente no cruzamos 2 veces por el mismo río, como dice. Es que... Quizá creo que pasa por poder habitar esos espacios con una nueva actitud, ¿no? Sí, pero darse el espacio para eso. Darse el espacio para sentirse mal y darse el espacio para reflexionar. Y... no, eso. Solamente eso. Yo pienso que pasa también por ese tema de habitar, ¿viste? Esos espacios, de habitarlos, ¿viste? Creo que la aceptación pasa por un poder habitar ese espacio de Claro, porque uno no puede estar encerrado. de melancolía o... No puede estar encerrado en evitarlo. No puede evitar sentirte triste, angustiado, ansioso. Claro, es necesario evitar esa tristeza, ese lugar. Evitar ese lugar de no querer sentir. Hay que darle espacio al sentir. Porque si no, te estás obligando a no dejar salir qué es lo que te genera tal situación de vida. ¿Qué es lo que te genera tal sensación de vida? Sí. Entonces cuando sabes que te genera algo, ahí entendés el motivo, por ejemplo, de la angustia que te genera, no sé, pasar por una esquina donde viviste una situación de violencia. Es ir a la esquina y saber que nada va a ser lo mismo, nada va a revivir ese momento. No va a ser lo mismo, nada va a ser igual, porque ya pasó, ya no está, no son los mismos. El río ya es otro, es eso. Pero es animarse, ¿no? Y requiere mucha fuerza, mucha energía, boludo. No todo se puede dar el gusto de pasar la página, ¿no? de pasar la página o sobreescribirla, ¿viste? No, ya está escrito. No hay nada que escribir. Ahí es justamente eso, pasar la página. Es justamente eso, pasar la página. Es muy loco, boludo. Pasar la página, me imagino. Es como la historia, ¿viste? Es un cuento la vida también, ¿viste? Sí. Es como... Me acuerdo cuando arranca la película de Shrek, que abren el libro, ¿viste? Y ahí surge toda la historia, ¿viste? Como que uno está leyendo por alguna manera su vida sí. A medida que la vive. Sí. Y sí, creo que es necesario dejar de escribir para cuando termina una página, cuando uno dice, bueno, ya es necesario dejar de escribir en esa inscripción, en ese significante. Y que uno va escribiendo, o mejor dicho, reescribiendo, quizá, ¿no? Yo siento como que uno, no sé, tiene cierto trauma, ¿no? Y es como que abre la página, ¿viste? Como si fuera una pestaña. Y uno como que lo va leyendo y releyendo todo el tiempo ese recuerdo, ese significante. Y es como que no lo puede terminar, no le puede terminar de dar un fin, ¿viste? Como que es como que no tiene un final eso todavía. ¿Por qué no tiene un final todavía, viste? ¿Por qué no le puedes dar ¿por qué no puedes pasar la página a veces, no?
¿Por qué cuesta darle un fin? Porque se supone que el fin es un final feliz. Bueno. Creo que uno, viste, hablando de lo que son las historias... Pero es triste un final. O no siempre son... Creo que, viste, había hablado, estaba leyendo Nietzsche, y Nietzsche, el sentido de la vida es... el sentido de la vida de Nietzsche era ver... lo que dice Nietzsche no es el sentido de la vida. Él dice que solo como concepto estético se justifica el mundo y su existencia. Sí. Y bueno, y el concepto estético Nietzsche lo trabaja de acuerdo a la tragedia griega. La tragedia griega, lo que él dice es que, viste, por ejemplo, Edipo, ¿no? Es un final triste. Trágico, no Trágico. Triste, trágico. Bueno, pero lo que hace es que está contado, por eso lo que se entiende de acá es que importa, no importa el contenido sino la forma. Porque, ¿qué pasa? ¿Cuándo pasa a ser estético una tragedia? Porque, no sé, está contado de tal manera que termina siendo un relato bello, por eso trasciende a lo largo de los años. ¿Por qué es bello? ¿Por qué es bella la tragedia de Edipo? Por la historia, no sé, es arte. Eso es arte, ¿entendés? Sí, pero algo nos genera. Eso es estética. Claro, creo que no sé si va a responder, pero la finalidad a veces de la tragedia es recordarnos, ¿viste? Algo, a lo que sea. O sea, uno cuando lee historias, ¿viste? Bueno, cada personaje de situación tiene como un significado, ¿no? Algo generó en vos que hizo que siguiera leyendo, ¿no? No sé, la identificación, ¿no? La identificación de lo que lees y, bueno, la búsqueda del dolor, ¿no? En la identificación, ¿no? Bueno, este sujeto pasó por mi mismo dolor, me siento identificado o no. Y la identificación. Claro, la identificación. Bueno, ¿sabés lo que hablaba? Esto en realidad, lo que hablaba posta Guattari, en realidad ahora me hace sentido. Él lo que en realidad decía es que la fuga es de la identificación. Quizá antes lo dije con otra palabra, pero la fuga es de la identificación. La identificación a eso, a una fuga, pero la fuga nunca es individual, no es en soledad. Lo que habla Guattari es que uno se fuga, pero hacia otros grupos, hacia otro... hacia otro... hay un mestizaje, siempre con algo distinto, a eso, a una identificación. No sé si salirse de la identificación. Capaz que es no sé si salirse de una identificación para entrar en otra identificación, o si es salirse de una identificación. Pero bueno, a lo que voy es que uno se fuga a otras relaciones. Eso es como un término más espinociano, como que uno con todo se está relacionando. No solamente yo no me estoy relacionando con vos, pero me estoy relacionando con las luces, que hay un clima oscuro. Pero seguramente si alguien prendiera la luz así, queda todo así, se hace todo así, con esa luz así, me encandilaría y disminuiría mi capacidad de obrar, ¿entendés? Como que me generaría una relación fea con el entorno, con el mundo. El silencio también es bueno a veces. Bueno, la música también acompaña, ¿no? A lo que no. Claro, es como que aumenta tu capacidad de obrar, como que te estimula para seguir estando cómodo, ¿no? Con el presente, supongo. O poder estar así en esa como me sale la palabra en flow, ¿viste? Como navegando. Navegando, porque justamente es eso. Navegar no en el discurso. Navegar en el discurso. Claro. Por eso nos encontramos a hablar con vos, porque navegamos en el discurso. Algo tenemos para decir y hablamos sobre eso y vamos llevando el barco, no sé. Sí, la balsa, el barco hacia donde se puede. Bueno, a mí se me ocurre con esto, porque viste que creo que esto así, nadar en esa balsa,
se me hace, me imagino agua, es necesaria la imagen de navegación, creo, es una cierta navegación de alguna manera, navegando en huellas némicas, ¿viste? Me imagino, Sí, pero cierto que es un estado de cierta locura, podría decirse. Y, o sea, no es una pregunta, ¿viste? Porque yo asocio algo que habla Foucault yo leí un poco de historia de la locura y relaciona a los locos. O viste, hay un cuadro que es muy famoso de unos enfermos navegando en una balsa y como siempre inconsciente, o sea, de alguna forma se está relacionado la locura con el agua, viste. Él muestra como en ciertas pinturas siempre la locura aparece asociada a agua, viste. Y bueno, este cuadro que se llama La nave de los locos, que no me acuerdo bien de quién es, de Bosco me parece, lo toma, viste, como esta sensación de navegar es una locura de alguna manera. No sé si vos pensás así, como que puede estar relacionado el hecho de de filosofar, se podría decir como que la sociedad lo puede tomar como locura. Sí, yo creo que, no sé si la sociedad en general, pero debe haber un sector que debe pensar que es perder el tiempo, ¿no? Claro, está más relacionado a eso. A perder el tiempo y si una persona pierde el tiempo está loco. Porque, no sé, estamos sumergidos en la necesidad de estar produciendo, viste, todo el tiempo y se ve como que producir un resignificado está penado, ¿no? Sí, yo creo que pasa por un hecho de que del tema de perder tiempo, como que la gente puede pensar que no estar en el presente exacto, siendo estimulado, por así decirlo, porque la estimulación, siendo estimulado en el sentido de que algo toque el umbral de alarma, ¿viste? No sé, si uno está viendo una película, por ejemplo, es como que vos estás mucho más atento. Pero creo que pasa por un tema de no estar atento al mundo real y estar más atento a tu pensamiento. Claro, y la filosofía justamente es eso, bueno, en este caso la compartir, ¿no? el ideal que uno tiene sobre algo, sobre alguien o sobre algo vivido al otro, ¿no? ¿Cuál es la realidad mía que yo te transmito a vos? ¿Y cuál es tu realidad que vos me transmitís a mí? ¿Y qué realidad podemos construir en base a lo que nosotros vemos, ¿no? Y bueno, justamente vos y yo tenemos, no sé, mucha charla en diferentes lugares, y creo que entre los dos le hemos podido dar un resignificado a los acontecimientos vividos. Y eso es algo que la gente o las personas en general deberían darse el espacio a darle un resignificado en relación a su realidad. Mejor es hacerlo en carne, ¿no? En verse, en escucharse, en olerse, en estar en un lugar verde o no, pero que sea de ustedes y a mí lo que me queda es que resignificar es volver a habitar ese dolor. Bueno, sí, no necesariamente dolor, pero sí. Igual está bueno. Pasa que el tema es que cuando vos sentís placer por el significado, sí, habitás placer, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces no es necesario resignificarlo. No, pero no es necesario, pero no quiere decir que no pase. Porque va a pasar, que en algún momento bueno, eso. Claro, no va a decir que no quiere decir que no pase, tenés razón. Claro, o sea, uno todo el tiempo, claro, se va a resignificar. La resignificación es independiente del ego, de la persona. Es algo que pasa inconsciente. Pasa porque somos lo que somos
Es lo inconsciente, por así decirlo, la resignificación. Las huellas semióticas, o sea... Claro, porque es verdad, es como que no es algo que la resignificación no depende de si vos querés o no. No depende de tu querer. La resignificación depende de ello que está inconsciente, resignificando todo el tiempo. Total. Es algo que no depende de vos. No, o sea, no depende... Depende de ello. Depende de ello, sí. Pero uno, como dije antes, si identifica qué es lo que genera esas sensaciones, puede intentar darle un resignificado a eso. Pero, obviamente, yo puedo dar un ejemplo, una canción que era con alguien que me gustaba compartir, ¿no? Esa canción. Y bueno, por diferentes motivos ya no se puede compartir, ¿no? Esa canción, o uno ya no siente el mismo gusto, pero te encanta esa canción y de alguna manera tenés que volver a escucharla. Entonces ahí uno identifica que la canción le genera angustia y uno dice, bueno, voy a escucharla otra vez en otro lugar, en otro espacio, en otro momento, con otra persona o conmigo mismo, y pum, cambia la cosa, ¿me entendés? Lo dijiste buenísimo. Eso. Es verdad, ¿dónde lo escuchás? Claro. ¿Cómo lo haces otra vez? ¿Con qué estás relacionado cuando lo escuchás? Claro, ¿cómo lo haces otra vez? No vas a vivir lo mismo, pero ¿cómo lo haces otra vez? O sea, pero bueno, y a veces independientemente puede resignificarse sin que vos quieras hacerlo, porque uno no puede evitar que las cosas sucedan, ¿no? Algunas, ¿no? O la gran mayoría en todo caso. Entonces hay que aceptar o intentar aceptar lo vivido. Cuando digo aceptar no quiere decir que esté bien la injuria que te haya pasado, que te haya acontecido, sino como que aceptar que bueno, eso pasó y yo tengo que intentar pedir ayuda o hacerlo solo, pero trabajar sobre esto. Yo creo que esa resignificación pasa por el hecho de en ese significante o de ese, viste, real, imaginario, simbólico, de ese imaginario, de esa escena, se acople o sea, viste, Lacan muestra que está todo anudado, viste, lo real, lo simbólico y lo imaginario, que esté todo anudado de la manera en que vos, un ejemplo muy burdo quizá, pero que vos en tu imaginario tengas esa escena, pero en lo real y lo simbólico esté anudado en el sentido de que conviven. Es eso. Las tres juntas. Bueno, no está mal también. De que conviven en un estado de paz, de estabilidad. O sea, como que tengan un objeto o un momento tenga diferentes significados. Como que vos podés ser eso que fuiste ahí, en ese real. Vos podés ser eso que fuiste en ese real. Vos podés ser eso que fuiste ahora, por ejemplo. Es un estado de paz, supongo. Porque ya no corres peligro, por así decirlo. Ya no hay peligro, no. No hay peligro, ya pasó. Ahora hay otros peligros quizás, pero no. Ya pasó, pero no va a volver a pasar, se supone. Vos decís que va por un no volver a pasar. No, yo creo que pasa por eso, de poder pasarlo de nivel imaginario, simbólico y real, en ese sentido. Porque ya estás con relaciones, grupos, viste en esto que te digo del exilio, de la fuga, de la identificación. ¿La identificación a qué? ¿No? A cierto... ¿Uno a qué se identifica? ¿A un sentimiento? ¿A qué nos identificamos, no? ¿A qué nos identificamos? Uy, complejo. ¿Quién? O sea, nosotros. Sí. ¿Qué es a lo que uno se identifica cuando recuerda algo, viste? Vos decís que se identificara a lo que... A uno mismo. A la angustia. La angustia podría ser una identificación. Eso es lo que quiero ver. Y yo no sé si una persona se puede identificar con un sentimiento.
O sea, no, sí creo que se identifica como una imagen. Bueno, una imagen de sí mismo en todo caso, ¿no? De cómo... Claro. Claro, cuando te dicen angustia, bueno, recordar una situación angustiante, pero vos estás en la situación, ¿no? Sí. Así con las diferentes sensaciones, no sé, como emoción, furia, o la pasión, sos vos el que está recordando y sos vos el que es parte de ese recuerdo. Y no sé qué más. Creo que es eso, ¿no? Sí, es loco, es loco, la verdad. Es un lugar medio oscuro, ¿viste? Es muy difícil. Es un lugar complicado. Es muy difícil saber si lo que uno está diciendo en un momento es lógico o ¿viste? Es como que uno va procesando, ¿viste? A mí, en realidad lo que uno creo que va buscando es si lógica con lo que... Si uno puede aplicar lo que dice, ¿no? ¿Aplicar? Sí. Creo que ahí es el veredicto que algo es verdadero, ¿no? Lo verdadero. Porque vos pensás que es lo que te hace bien, lo que es bueno para vos, aplicarlo de esa manera. O sea, en el sentido de ¿cómo sabes que lo que está diciendo es así, viste? Bueno, tiene que ser lógico. O sea, bueno, desde mi perspectiva es, para que algo parezca real, tiene que ser lógico. Si una persona empieza a soltar palabras que se relacionan un poco con lo que dice o con lo que quiere intentar decirme, ya... Yo creo que es una búsqueda, el conocimiento es una búsqueda todo el tiempo. Sí, sí. A eso me refería al conocimiento. Pero bueno, uno busca experimentar, digamos, si lo que está diciendo es algo real. ¿Uno mismo decís vos? Sí. Ah, bueno, sí, pero justamente eso, darle espacio a lo que uno siente. Entonces, eso es lo que importa, darle espacio, ¿no? ¿Y es real lo que siento? Sí, puede ser que sea real. Puede ser real que, no sé, cualquier cosa, mientras tenga sentido, ¿no? Y sea lógico, independientemente de lo que sea realmente. No darle importancia, ¿no? A lo que uno debería sentir. Eso. Sí, creo que pasa por ese tema también, ¿no? De eso que vos decís, habitar eso que uno siente. Habitarlo, ¿no? Sí, darle espacio, porque está bueno sentirse mal cuando uno tiene que sentirse. Creo que la única forma de que el ello trabaje es darle lugar a eso, ¿viste? Esa incertidumbre de que no sabés qué va a pasar si vos lo pensás, por así decirlo, ¿no? Si vos le das el lugar. No sabés a dónde te va a llevar. Claro. Y creo que ahí actúa lo inconsciente. Hacia dónde te lleva. Hacia ese vacío. De no saber a dónde te va a llevar, ¿no? Creo que es un poco... Sí, pero creo que la meditación. Es lo más importante, me parece. Es no saber a dónde te va a llevar. Y sí, eso es. No saber a dónde te va a llevar y tirarte a la pileta. Sí, es tirarte a la pileta. Y bueno, puede salir bien o puede salir mal. Pero bueno, sale y listo. Creo que sí, creo que eso, En lo que importa que salga. Hacerlo, porque el resultado, vos podés tener resultados. Es tirarse al pozo, por así decirlo. No sé si tirarse al pozo, pero tirarse a la incertidumbre. Sí, es importante la incertidumbre. Porque te permite imaginar, ¿viste? Y capaz que terminás llegando a ese objetivo que vos querías y es lo mejor que te puede llegar a pasar, te va a dejar un lindo recuerdo. En el caso de que no pase lo que vos querías, date cuenta que las cosas no pasan por lo que uno quiere a veces. Yo me acuerdo que una vez escuché que no sé si lo habrá parafraseado o no, pero un psicólogo, en una charla de Spinoza dijo que al paciente, Lacan decía que al paciente hay que sacarlo de la certidumbre. De la certidumbre. La persona enferma cuando cae en una certidumbre, ¿no? Uh-huh. Que hay que habitar la incertidumbre. Hay que habitar ese vacío, ¿viste?
qué pasa si anudo todo esto. ¿Qué pasa si anudo todo lo que me está pasando ahora y si habito todo esa resonancia, ¿no? que queda? Pero, ¿cómo entramos nosotros ahí en habitar? Eso, habitándolo, recordándolo. Ok. Recordándolo. Recordando por recordar. Que a eso creo que lo que se escapa, ¿no? De lo real. El recuerdo creo que se escapa un poco de lo real. Sí, no, es que es un recuerdo. Se escapa de lo real. Claro, no es real. Porque es un recuerdo. Pero de lo real, boludo, es re loco. Sí, es un recuerdo de lo real. Y se va modificando. Eso es lo que tiene bueno también, porque el recuerdo se va resignificando también. No, el recuerdo se resignifica porque, no sé, un recuerdo que tuviste de niño hace 6 años, de cuando tenías 6 años, ¿cómo sabes que es real? ¿No? Porque un recuerdo, y el recuerdo también se resignifica, ¿no? Sí, yo creo que eso, con esto creo que se llega a una luz. ¿Viste? Como que sí, a una luz. Sentí que ahora suena re falopero. Yo siento que llegué a una claridad a eso. Ajá. En ese sentido siento que llegué a una luz. A un lugar. Porque viste, sentí como que uno en esa búsqueda uno navega por lugares tortuosos, ¿viste? Y sí. Y llegan a un momento de calma. ¿Viste cuando sentí que se estabiliza el río? O el río sigue estable y te acomodaste a la inestabilidad del río. ¡Ah! El río sigue inestable. Siento que eso, algo se acomodó, ¿viste? A la estabilidad. Llegué a mi puerto. De alguna manera te acomodaste al quilombo ahí y pudiste seguir navegando. Llegué a mi puerto, boludo. ¿Vos llegaste a tu puerto? Llegaste al orgasmo. Eso no me pareció llegar a un orgasmo. Sí. Un orgasmo mental. Es la paja mental, ¿viste? Que A mí me gusta. Boludo, hay muchos que dicen que pensar es una paja mental. Porque es una estimulación, boludo. que llega hasta un éxtasis. Es satisfactorio indagar, ¿no? en la palabra. Y la masturbación mental, culiado. Pensar pensar de esta manera creo que es un tipo de masturbación. Suena raro, ¿viste? No, pero es placentero. Pero es algo. Es placentero realmente. Es placentero esto de hablar. Pero viste, también yo me refiero cuando uno ponele, no sé, está en el baño, no sé si te ha pasado, quizá más antes del uso de los celulares, ¿viste? Pero que uno iba al baño y se quedaba una hora pensando. Y yo me acuerdo que mi viejo tenía un cartel que decía en el baño algo como quedarse pensando más de 10 minutos ya es paja mental, una cosa así, ¿viste? Yo me acuerdo fijo, boludo, estaba en el baño y me acuerdo que estaba ahí cagando y había un cartel que decía más de 10 minutos es una paja mental, algo así. Después tengo que preguntar cómo decía. Y es un recuerdo de la infancia, ¿viste? Y a mí me quedó eso de que mi hijo había estudiado algo de psicoanálisis, ¿viste? Sí, me acuerdo que... En ese sentido, que es algo genital también pensar, ¿viste? Bueno, o no sé si genital, pero... bueno, justamente ahí está la búsqueda del placer en el pensar. Sí. Es placentero pensar, y sobre todo si lo haces con alguien más, a veces, ¿viste? Sí. Porque es lo que dije antes, de darle juntos un resignificado, esta vez a pasar más de 10 minutos en el baño, ¿viste? Que es como estar hablando. Claro, porque... Pero también es como, a veces, ¿viste? Como que el no poder parar de pensar. ¿No te acordás a Funes el Memorioso? Es un libro, no sé si lo leíste, de Borges. Que es el libro en el cual Funes que recuerda absolutamente todo. Me acuerdo, sí. Y viste que Borges dice... o sea, no sé, Borges dice como que... sin embargo, sospecho que Funes no pensaba absolutamente nada. Porque él decía, pensar es abstraer, olvidarse. Pensar es olvidarse, ¿viste? Sí. Olvidarse del mundo. Y sí, y navegar por esa... No está mal. Abstraerse del mundo, ¿viste? ¿Qué es abstraerse del mundo? Irse para
Sí. No, es irse a abstraerse. A otra escena. Y está bueno hacerlo cuando hay un discurso, ¿no? Porque ya no estás más, no estás comprometido con lo terrenal, ¿viste? Eso está bueno, de hablar, o del discurso en todo caso, de abstraerse y contar lo que uno necesita. Y no tengo más que compartir que eso ahora. Pero sí, me gusta mucho hablar. Es divertido, porque a mí me da placer. No sé si no puedo demostrar la misma exaltación que vos, pero yo disfruto de... Es verdad, viste, yo lo siento, yo estoy re exaltado, boludo, yo estoy re contento. Pero es verdad, vos, yo te noto que te gusta, viste, porque me seguís. Sí, tampoco... Me seguís en la navegación, no es que está así, porque vos quizás expresás eso, que sos menos expresivo, es lo que vos acabas de decir. Claro. Pero no quiere decir que no esté disfrutando, y es verdad, porque si uno se fija por lo... Compararse, ¿no? No, por lo puramente, si yo no escuchara tu discurso, capaz, si fuera solamente puramente por lo que expresás, capaz uno sí pensaría que no como que no te está exaltando tanto, ¿viste? Claro. Pero no es porque no te esté exaltando, sino como que es como que no lo podés llegar a manifestar. O manifiesto lo que yo creo que tengo que manifestar, ¿viste? Y estoy conforme. Claro. Porque bueno, no está bueno compararse, ¿viste? Con el otro. Porque son dos tipos de manera de expresar la felicidad. Mi felicidad es estar tranquilo así, ¿viste? Y claro. pasarlo bien. Tu felicidad, bueno, es exaltarte a veces, que no está mal. Qué loco eso, sí. Boludo. Qué gran... No está mal, está bien. Y con todo, imagínate cuando ponemos música, vos te pones a bailar y yo estoy tranquila escuchándola y está. ¿No te dan ganas de bailar? Usualmente no, estoy feliz así, escuchándola y sintiendo el ritmo. Así que... Pero yo creo que es necesario como darle luz a esa felicidad. Darle luz en el sentido, yo creo que mandarlo por el cuerpo, o sea, que salga del cuerpo es darle un fin a lo que vos sentís. Darle un fin en el final, en el sentido estricto, darle una salida. Llevarlo al vacío. Eso es el punto final, lo real. Poder tirarlo, vaciarlo en este puto mundo. ¿Entendés? Vaciarlo ahí es el fin de absolutamente todo, ¿viste? Inscribirlo acá, manifestarlo acá, en este instante. Queda como un recuerdo, pero bueno, está grabado, es verdad. Llegar a eso, la luz, poner, ¿viste? Florecer. Que seremos, ¿no? Después de la grabación. Re significante, boludo. ¿Qué seremos, boludo? Re insignificados. Resignificados. Sí. ¿Qué seremos? Vos decidiste que, por si las dudas, ¿no? Seguimos siendo amigos dentro de 10 años. Capaz que deberíamos escuchar esto. Yo lo había escuchado, boludo, toda mi vida, pero estas cosas son más que nada por eso, ¿viste? Por poder resignificarlos. Claro. Porque uno cuando navega no recuerda, ¿viste? No es posible, cuando navega en esto, no es posible, si vos estás pensando, si vos estás analizando lo que estás diciendo, en el sentido de querer inscribirlo, es como que se olvida. A mí me pasa eso, como que no... Yo siento que ahí hablamos tantas cosas que si esto no estaría grabado no me lo acordaría en un futuro, ¿entendés? Sí, es verdad. Pero también para poder pensar estas cosas de olvidarse de que necesito recordar. Es una paradoja. Sí. Me voy a hacer el último. Así que bueno, me parece que... ¿Vos tenés algo más para decir?
No, creo que estuvo buena la charla esta, la de resignificar. Habría que ver qué resignificamos de lo resignificado esta noche. Mirá, justo 1 hora y le pegamos justo al concierto de Mahler. Bueno, muy bien, me pareció una charla muy gratificadora, la verdad que... Necesario también. Y necesaria, es necesario hablar de estas cosas. Sí, sobre todo boludo, grabarlo, es necesario. ¿Viste? Darle como hicimos al comienzo, ¿no? Una memoria. Una memoria. La palabra que necesitábamos era esa. Sí. Qué bueno. Bueno, ya nos encontraremos en otro episodio de La Noche de los Tiempos. Anagi. Free audio post-production by alphonic.com.